Bueno, amados hermanos, continuaremos según el Señor nos permita ir avanzando en lo que Él a través de su Espíritu ha traído para nosotros, que es un anuncio de preparación. El Señor también actúa como atalaya. Él mira los tiempos, Él mira lo que se avecina y nos advierte para que nosotros estemos preparados, para que no perezcamos. Porque Él es bueno, porque Él nos ama. Y nosotros debemos apercibirnos de los tiempos en los cuales estamos viviendo y actuar conforme a su voluntad. ¿Para qué? Para estar seguros en Él. Nosotros nos encontramos en el siglo presente. Y aquí nosotros encontramos el siglo venidero. El Señor viene desarrollando lo que son sus juicios sobre la tierra, que es algo de lo que vimos la reunión pasada, ¿sí? Donde se empiezan a desatar los sellos, donde se empiezan a tocar las trompetas y donde se empiezan a derramar las copas de la ira. Entonces aquí nosotros tenemos una línea de tiempo donde nosotros nos encontramos muy cerca del tribunal de Cristo. El Señor habla acerca del fin del siglo. El fin del siglo es cuando se manifiesta el regreso de Cristo y Él envía a sus ángeles. Y ahí es donde Él toma a los malos de entre los buenos. Y el Señor en varias ocasiones dice, así será el fin del siglo. En el fin del siglo, el Señor hace una separación. Separa a los malos de los buenos. Y entonces los justos resplandecerán en el reino de su Padre. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en el fin del siglo. Solo que es para tener claro que aquí ya tenemos un cambio de siglo, ¿sí? Un cambio de siglo con el inicio del reino de los cielos. Y que el fin del siglo se encuentra en las Escrituras con varias señales que nos van a ayudar a nosotros a ubicarnos en el tiempo, para nosotros saber que estamos en el fin del siglo, en las puertas del reino de los cielos. Nosotros habíamos visto que el reino de los cielos, lo vimos en la reunión pasada, se daba en un entorno tremendo, ¿no? En un entorno de enfermedades, de terremotos, de granizos, de muchos juicios que vienen sobre la tierra. Y donde el pueblo de Dios está esperando el regreso de Cristo. Y está viendo su gloria, y está viendo sus maravillas, y está viendo cómo Dios protege ese pueblo para poder llegar allá. Nosotros somos los convidados al reino de los cielos, ¿sí? Nosotros nos podemos proteger por nosotros mismos, nos podemos proteger de todas estas plagas, de todos estos juicios, de todas estas persecuciones, de la muerte que se levanta. ¿Por nosotros mismos podemos protegernos de eso? No. ¿Sí? En el fin del siglo, en el tiempo que viene, en estos años que vienen, no muy lejanos, se va a desatar gran persecución. Se van a empezar a armar todo el panorama que vemos nosotros en el Apocalipsis, ¿sí? Se va a manifestar el anticristo, se va a manifestar la bestia, se va a manifestar el falso profeta, van a haber poderes tremendos, van a haber santos que van a ser vencidos, que van a ser convencidos hacia el mal. Van a haber espíritus inmundos que van a todos los reyes de la tierra para luchar en contra del Cordero. ¿Por qué? Porque toda la administración de esos juicios empieza a hacer sufrir al hombre. Y hay unos que se arrepienten y en la mayoría de los escenarios no hay arrepentimiento, ¿sí? Entonces el Señor sigue presionando y sigue presionando y sigue presionando y sigue mostrando su poder, sigue mostrando sus juicios y eso se empieza a volver insoportable para los hombres. Entonces van a ver estos poderes
como esos espíritus a manera de ranas que vimos la reunión pasada, que iban a reunir muchas gentes para la batalla en contra del Cordero, porque la gente se desespera, ya tienen úlceras malignas, ya hay mucho terremoto, ya no tienen agua para beber, ya el sol quema mucho, se desesperan. Entonces dicen, no, tenemos que ir en contra de aquel que nos está haciendo todo este daño, en vez de arrepentirse. Sí. Como en el terremoto que vimos, que en ese terremoto sí hubo unos que se arrepintieron y le dieron gloria al Señor. Nosotros que vamos a estar en esos escenarios también, hay una manera de nosotros estar en reposo y de pasar por ahí tranquilamente, y es haciendo la voluntad del Padre, es estando con Él, es rindiéndonos nosotros mismos, rindiendo nuestro propio ser, nuestro propio carácter al Señor para dejarnos guiar, ¿sí? Porque el Señor es el que va a proteger. Esa es la manera de nosotros pasar por en medio de todos estos escenarios y llegar hasta el reino de los cielos. Con méritos nuestros no podemos. Con nuestra sabiduría y nuestra inteligencia escapar de esas persecuciones no podemos. Va a ser el Señor el que nos guía. El dragón se levantará en contra de la iglesia. Sí. El Señor es el que nos libra. Por eso vamos a tener una absoluta dependencia del Señor para nosotros poder llegar al reino de los cielos, como habíamos dicho. Siglo presente, siglo venidero. Aquí nosotros tenemos una guerra antes del reino de los cielos. ¿Qué guerra es? Sí. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, a esta batalla de aquí. He aquí, yo vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, sus vestiduras. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado acerca de las vestiduras, que es algo muy importante? Bienaventurado el que vela. Velar es estar despierto en un momento en el que normalmente uno duerme. Entonces el Señor dice, no duerman tanto, velen. Bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Sí? En la sexta copa ocurre la concertación de los reyes para pelear contra el Cordero. Pero esa batalla se libra solo hasta que el Señor Jesús regresa. En esta batalla de Armagedón, entonces estos dos, la bestia y el falso profeta, en esta guerra de Armagedón, son echados al lago de fuego. ¿Y qué pasa con Satanás? Satanás va al abismo por 1000 años. Entonces, mientras se desarrolla el reino de los cielos, que es donde están las bodas del Cordero, en ese periodo de 1000 años, Satanás está en el abismo atado por 1000 años. Después Satanás es suelto y hay otra guerra, que es la guerra de Gog y Magog. Entonces, aquí tenemos una guerra antes del reino de los cielos, que es la guerra de Armagedón, y tenemos otra guerra después, que es la guerra de Gog y Magog. Pero quiero que miremos algo. Nosotros tenemos una invitación acá, al reino de los cielos, ¿cierto? Voy a leer Apocalipsis 19. Dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.
Y otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una gran voz que decía: Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esto es Apocalipsis 19, en medio del caos, en medio del juicio, en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de la tribulación, se nos da este escenario. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe. ¿Para quién se escribe esto? Para nosotros. Entonces, cuando el ángel le dijo a Juan: escribe, el ángel estaba pensando en nosotros. El Espíritu Santo permitió que se escribiera esto para nosotros. Le dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Mi hermana, Dios le envió la invitación personalmente a su merced y le dijo: bienaventurada eres, porque has sido llamada a las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Su merced cree que su merced ha sido invitado? Sí. ¿Su merced hace parte de los convidados a esas bodas? Sí. ¿También? Tú también eres convidada al reino de los cielos, al reino preparado. Tú también. Tú eres bienaventurada. El Señor te llamó para las bodas del Cordero. Son palabras verdaderas de Dios. Es una invitación que el Señor ha puesto para nosotros. Y ahora nosotros encontramos delante de nosotros, encontramos 4 posibilidades en torno a esa invitación. Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 15 al 20. ¿Quién lo quiere leer? Oyendo estas cosas, uno de los que estaban juntamente reclinados a la mesa le dijo: Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Él entonces le dijo: cierto hombre preparaba una gran cena e invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya está preparado. Pero todos por igual comenzaron a excusarse. El primero le dijo: compré un campo y necesito salir a verlo, te ruego me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego me disculpes. Y otro dijo: me casé, por tanto no puedo ir. Las personas, por la misma boca del Señor Jesús, conocían acerca de el reino de Dios, el reino de los cielos. Y en algún momento, en alguna reunión, alguien le dijo al Señor Jesús: bienaventurado el que coma pan contigo en el reino de Dios. Es ese destino al cual hay que ser esforzado, valiente, arrebatar el reino, hay que hacerlo con violencia. Eso nos pertenece a nosotros, el Señor lo preparó para nosotros y no podemos dejar que el pecado en el mundo nos arrebate eso. Por eso hay que luchar para entrar en ese reino. Entonces alguien en ese sentido dijo: bienaventurado el que pueda llegar hasta esa mesa preparada en el reino. Y el Señor Jesús de una vez tomó
el contexto de las bodas del Cordero, para responderle a aquel que había hablado del pan y la mesa en el reino de Dios. Nosotros somos convidados a las bodas. Tenemos 4 posibilidades. La primera posibilidad es quedarnos en nuestros no pecados. Esa es la primera posibilidad cuando nos llega esa invitación, de decirle al Señor: Señor, es que tengo unos negocios y no tengo tiempo, la verdad, para prepararme, no tengo tiempo para asistir allá. Llega la invitación: Señor, es que me acabé de casar. Tú entenderás. Comprar un campo, comprar una finca, comprar una hacienda, eso requiere dedicación, requiere trabajo, requiere estar ahí. ¿Es pecado? No es pecado. Comprar a muchos animales para el sostenimiento, para los negocios, para abastecer un pueblo de carne, ¿es pecado? No es pecado. ¿Casarse es pecado? No es pecado. Y nosotros podemos elegir en quedarnos ahí, en quedarnos en nuestros no pecados, como no estamos haciendo nada malo. Sí. Miremos Mateo 22, del 11 al 14. Recordemos que en Mateo 22 el Señor está hablando ¿de qué? Está hablando del reino de los cielos. En Mateo 22 el Señor dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacerle bodas a su hijo. Y en ese contexto, en esa explicación del reino de los cielos, en esa explicación de las bodas del hijo, se da estos versículos que dicen: pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a un hombre no vestido con traje de boda, y le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener traje de boda? Pero él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadlo de pies y manos y echadlo a la oscuridad de afuera. Allí será el llanto y el crujido de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces llegó el momento de las bodas, ¿cierto? ¿Y qué hizo el rey? Apareció y empezó a andar por todo el lugar a ver cómo van las cosas. Estamos en las bodas del Cordero, en las bodas del Hijo. Estamos en el reino de los cielos. Mateo 22 lo explica claramente. Y de repente se encuentra alguien que no está vestido de bodas. El mismo rey. Entonces el rey manda que lo saquen afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes, a las tinieblas de afuera, por no estar vestido adecuadamente. Porque eso sí, a todos nos llega la invitación, pero ¿quiénes van a ser escogidos? Y si alguien se presenta legítimamente con su traje de boda, amando al rey, gozándose en las bodas, esa persona no necesita de por sí ser escogida, es aprobada. Ya el Señor la escogió desde antes porque le permitió llegar así a las bodas. ¿Sí? No es que nosotros miramos, ay, que me escoja a mí, que no me escoja a mí. No, pues viva su vida conforme al Señor. Y si lo hace, usted es un escogido del Señor. ¿Sí? Entonces, la segunda posibilidad es ir a las bodas sin vestirnos adecuadamente o de bodas. Volvamos a recordar Apocalipsis 16:15. Eso lo leímos ahorita. He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Miremos qué dice, tengamos la retentiva de ese versículo, mientras vamos a mirar lo que dice 2 Corintios 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces nosotros anhelamos ser revestidos de una habitación celestial. Bueno, ese pasaje también sería bueno que el Señor nos permitiera en algún momento examinarlo,
bien a profundidad. Pero ahí lo que nosotros vemos en común en estos dos últimos versículos es que está expuesta nuestra desnudez. Está expuesta nuestra desnudez para vergüenza. Está expuesta nuestra desnudez en el momento en el que llega el Señor y nos encuentra. ¿Sí? Obviamente ese es un momento donde nosotros vamos a pasar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llega nuestra invitación, somos convidados a las bodas. Entonces nosotros, ¿qué hacemos cuando llega el momento? Nos quitamos nuestra ropa, nos metemos, nos bañamos, nos quitamos toda mancha, toda suciedad. Tenemos nuestras ropas de gala, como lo dice la palabra, sin mancha y sin arruga. Y en esa transición en algún momento estamos sin ropa, ¿cierto? El hecho de estar sin ropas, sin esas ropas que comúnmente traíamos, a veces nos parece suficiente. Amados hermanos, recordemos esta parte, les voy a leer. Dice en Judas 1:20, dice, pero ustedes, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convénzanlos. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. De otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Como ya habíamos visto en reuniones pasadas, nuestra carne mancha nuestra ropa. El mundo mancha nuestra ropa. El pecado mancha nuestra ropa. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra ropa común que siempre hemos tenido? Ha sido una ropa manchada. Ha sido ropa inmunda. Como lo vimos en el ejemplo del profeta, que le quitaron sus ropas y el ángel le dijo, he aquí que he quitado de ti tu pecado. ¿Sí? Entonces, el que es alcohólico, conoce al Señor, es convidado a las bodas y lucha y lucha y lucha y listo, ya no toma. Y era grosero y se da cuenta de parte del Señor que hay algo que restaura su boca. Entonces ya no es grosero y se corrige, ¿sí? Y se quita su pecado. En ese momento, ¿qué ocurre? Está desnudo. ¿Sí? Simplemente se quitó la ropa sucia. ¿Sí? Porque es que no basta con simplemente llegar a un punto neutral y decir, no, pero es que yo no mato, yo no robo, yo no me emborracho, no soy lujurioso, no soy grosero. Fui perdonado. Entonces ya con eso ya. Pero ya vimos dos ejemplos donde el Señor nos advierte, ojo, se quitó sus ropas de pecado, pero ojo, no se deje pillar desnudo, porque es que no es suficiente, o sea, va muy bien. Es la voluntad del Señor que nos quitemos esas ropas. Incluso ese es el propósito del Señor, que a través de que nos quitemos esas ropas del pecado, nos libremos de la muerte. Pero el Señor dice, eso no lo es todo. Entonces, nuestra tercera posibilidad, al ser invitados, al ser los convidados a las bodas, es quedarnos dispuestos a la desnudez. Entonces, nosotros somos convidados. La primera posibilidad, ante tal invitación del Señor, puede ser quedarnos más bien en nuestras cosas, quedarnos más bien en nuestros no pecados, manejando el ganado, manejando la finca, dedicándole la vida a nuestras familias. Y nada de eso es pecado, ¿no? Pero si eso está de primero en nuestro corazón, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos cayendo en la voluntad del príncipe de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo de la voluntad del rey. La voluntad del rey es que vengan a las bodas. Es que el mismo rey dijo, yo he preparado todo. Mis animales engordados están listos. Vengan. Llamar a los buenos. Ustedes son malos, vengan también. Aquí yo les doy la provisión. Quítense en esas ropas. ¿Son muy malos? Quítense en esas ropas. Báñense, vístanse adecuadamente y vengan. Vengan a las bodas. Preparémonos. Dice que su esposa se ha preparado. Entonces la primera posibilidad es no ir,
quedarnos en lo que a nosotros nos parece bien. La segunda posibilidad es ir menospreciando el reino. Si a mí me invitan a unas bodas y me voy así, estoy como diciendo, no es que me importe mucho, pero aquí estoy. Pero si a mí me importa, yo digo, no, me voy a ir lo mejor que pueda, ¿sí? Para que me mire bien el rey, porque es un evento cual nunca. Entonces, estos se llaman posibilidades porque lo vimos en las escrituras que va a ocurrir. Va a haber gente que se va a quedar en lo suyo. Va a haber gente que va a llegar a las bodas sin estar vestido de bodas. Y esas personas que llegan a las bodas sin estar vestidos adecuadamente son muy cristianos y tienen su norte en las bodas y están allí y llegan a las bodas. Porque eso era lo que ellos tenían en su corazón, en su voluntad y todo. Solo que lo hicieron sin conocimiento, sin darse cuenta en realidad lo que el Señor proveyó para cada uno de nosotros. Esa persona que llegó sin traje de boda, él tenía su traje, a su medida, a su talla, pero no se lo puso, no hizo uso de eso. Puede ser que perdamos el tiempo y nos quedamos ahí sin fruto. Y llega el Señor y nos encuentra desnudos. Señor, pero me quité las ropas sucias. Sí, pero estás desnudo. Cubre tu vergüenza. ¿Y con qué la cubre? ¿Con qué se cubre uno su vergüenza? ¿Con qué se cubre uno su desnudez? Pues con el nuevo hombre, con Cristo, con las ropas de gala que Él proveyó, ¿sí? Esa es la cuarta posibilidad. La cuarta posibilidad es, nos vestimos adecuadamente y vamos. Voy a leer Efesios y Colosenses y ustedes me dirán si hay una relación directa entre estos dos pasajes. ¿Sí? El primero en Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovemos en el espíritu de nuestra mente. ¿Sí? Es muy importante. Ojalá tuviéramos tiempo para detenernos en cada punto de estas lecturas. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Recuerden que justicia es equidad también. Justicia es mirar que no le falte nada al otro. Justicia es que haya igualdad. Recuerden que es la justicia del Señor y la santidad. Por lo cual, hermanos, desechando la mentira, hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airémonos, pero no pequemos. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Si alguien robaba, ya no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ese ejemplo es bonito. Si yo robaba, quiere decir que tenía vestiduras inmundas, entonces ya no robo más, me las quité. ¿Sí? Y quedé desnudo. Ahora ya no robo, ahora ya trabajo para compartir con los que tienen necesidad. Cuando yo comparto con los que tienen necesidad, son acciones justas. Por eso hablamos de justicia, de no mirar que a nadie le falte nada. La esposa se le concedió vestirse de lino fino y resplandeciente. Ese lino fino y resplandeciente son las acciones justas. Entonces este ladrón, cuando se quitó el pecado, quedó desnudo. Cuando empezó a trabajar y a darle a los que tienen necesidad, se vistió de lino fino. ¿Sí lo ven, mis hermanos? Entonces es un proceso completo. No es solo que, ya no robo y ya. No, haga las cosas bien y cuando las haga bien, también haga obras buenas. Vistiéndose de esa justicia, vistiéndose de la santidad. Ninguna palabra, sigo leyendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Cristo también nos perdonó a nosotros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Efesios nos está diciendo, teníamos un viejo hombre, dejen esas cosas, hagan obras buenas y vístanse, según el nuevo hombre, en la justicia y la santidad de Dios. En Colosenses dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados en gloria. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo era el fin del siglo? Que lo vimos acá. Dice que el Señor va a quitar a los malos de entre los buenos y los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Es algo precioso. Y aquí nos está diciendo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hagan morir pues, o sea, a causa de lo que viene tan glorioso, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Entonces Efesios nos señala a nuestro viejo hombre. Colosenses está haciendo lo mismo. Todo en este entorno del reino de los cielos, de sus bodas, de la manifestación de Cristo. Pero ahora, siendo conscientes de todo esto, dejen también todo eso, igual que el ladrón, déjenlo. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre. ¿Sí ven? Es el mismo mensaje, Efesios y Colosenses. Habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse. No es solo dejar el pecado, no es solo quedarnos desnudos. Si hacemos eso, vamos bien, y ánimo, y me animo yo también a seguir, porque ese es el proceso. Pero después de eso, vistámonos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera en que Cristo nos perdonó, así hacedlo también vosotros. Es que es como leer lo mismo, es casi idéntico este pasaje de Efesios con el pasaje de Colosenses. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa paz a la que fuimos llamados en un solo cuerpo, y seamos agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Este hecho tan importante de despojarnos de la ropa sucia, quedar expuestos desnudos y vestirnos según el nuevo hombre en la justicia y santidad de Dios, de la verdad. Este hecho tan importante que nos compete a todos para presentarnos en las bodas, en el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, no se da solamente de manera individual.
La palabra siempre que nos dice que nos vistamos, que nos revistamos de Cristo, que andemos como el nuevo hombre según Dios, nos dice porque fuimos llamados en un solo cuerpo, porque así como somos edificados en un solo cuerpo. O sea, todo este llamamiento del Señor para presentarnos, el Señor lo hace en un ámbito de colectividad, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Parte de nuestras vestiduras, de nuestro smoking, de nuestros detalles del vestido, del traje de gala, parte de todo eso ha sido cuando somos benignos con nuestro hermano, cuando somos misericordiosos con nuestro hermano, cuando suplimos la necesidad del que necesita, cuando perdonamos los unos a los otros, cuando nos soportamos los unos a los otros aborreciéndolo. No, cuando soportamos los unos a los otros en amor, considerándonos a nosotros mismos también en los errores de los demás, como lo leímos en Judas, aborreciendo las ropas de algunos hermanos manchadas por la carne, pero amando al hermano, aborreciendo sus ropas sí, porque no podemos aceptar el pecado ni tolerar el pecado en el cuerpo de Cristo, pero trabajando con amor, con misericordia en el hermano, para que esas ropas sean quitadas. Porque si digamos aquí vamos todos y digamos que nos logramos presentar a las bodas y nos recibe el Señor, bienvenidos, pero Patricia no, Patricia se quedó. Llegamos incompletos, hermanos, no es lo mismo, no podemos ser egoístas. Este hecho de revestirnos nosotros, no se trata de nosotros como individuos, es el cuerpo de Cristo el que se presenta allá. Entonces por eso debemos estar pendientes los unos de los otros, amándonos los unos a los otros. Y hubo otros aspectos que ya por tiempo no alcanzamos a leer, como está de tarea que les queda Romanos 12, donde habla de que cada uno tiene sus dones, cada uno tiene su llamado en el Señor. Hermanos, ustedes no vienen aquí solamente los domingos a recibir una palabra del Señor y vuelven a sus vidas allá y vuelven aquí. No, ustedes tienen un lugar en el cuerpo de Cristo. Sí, el que tiene misericordia, el que preside, el que profetiza, el que visita a los enfermos, el que llama, el que pastorea, el que enseña. Ustedes tienen dones, hermanos. Ustedes al tener un llamamiento del Señor, ustedes a través de la comunión y de la lectura, el Señor les va dando crecimiento a cada uno de nosotros. Y tarde o temprano Jonathan nos va a bendecir a nosotros con sus dones. Y si no es a nosotros, es a los enfermos, y todos lo apoyamos. Y si no es a los enfermos, es a los tales necesitados. Y si no es a los necesitados, es a los niños. Y Patricia en algún momento, ella va a compartir sus dones, lo que Dios le ha dado para con la iglesia, para con el necesitado. ¿Por qué? Porque somos personas que no solamente nos quitamos el pecado de nuestras vidas, sino que empezamos a cubrir nuestra desnudez, amando a los demás, supliendo a los necesitados, teniendo en cuenta a los pobres. El que tiene en cuenta a los pobres, del día malo los librará Yahvé, y no permitirá que sus enemigos sean sobre él. Ahí les dejo esa promesita, para que pensemos más en los pobres, y sabiendo que vienen días malos y vienen días de persecución de enemigos. Entonces, como iglesia, acordémonos de los pobres. Pero no es hacer actividades de beneficencia, es teniendo comunión con el Señor, es amando al Señor. Y ya el Señor pondrá en nosotros el querer como el hacer. Pero recuerden, si no lo hacemos con amor, podemos dar nuestras vidas por los pobres y todos nuestros bienes, y el Señor dice que eso es infructuoso, que Él no lo tiene en cuenta. Ahí perderíamos nuestra vida y nuestros bienes y todo, porque no hay amor. Ante nosotros están estas posibilidades. Al ser convidados,
al reino de los cielos, al ser convidados a las bodas del Cordero, al presentarnos de pie en el regreso de Cristo, en su tribunal. Ojo con nuestros no pecados, ojo con nuestras obras, ojo con pensar que como ya nos quitamos nuestras ropas inmundas, podemos estar desnudos delante del Señor. El Señor dice, eso es vergüenza. Van bien, pero sigan. Vistámonos adecuadamente y vamos adelante al reino de nuestro Dios. Él nos espera. Sus mejores animales engordados están dispuestos. Los mayores banquetes. Las bodas de su Hijo. El reino de los cielos es como el rey que quiso hacerle bodas a su Hijo. Y vamos nosotros hacia allá, hacia ese reino. Amén, hermanos.